Yo le agradezco mucho al coordinador de este esfuerzo, Dino Cantú Pedraza, que hoy converse con nosotros. Dino, bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Aquí estamos a la orden. Pues pedirte por favor que le cuentes al auditorio cómo se fue articulando este esfuerzo. Me impresionaba escuchar a la ministra Piña decir, hay que poner en el centro a las víctimas. Se escuchó la voz de muchísimas personas en todo el país. Así es, estuvimos recorriendo el país a través de 14 sedes. Empezamos con la planeación de este encuentro desde el año pasado. Arrancamos en febrero con la inauguración y a partir de ahí casi que cada semana nos íbamos a un estado diferente. Y sí, lo más importante es resolverle a las víctimas, escuchar sus historias, entender el recorrido que tienen que transitar desde que ocurre un hecho lamentable, desde que alguien le vulneró uno de sus derechos humanos. Entender que la mayor parte de las veces eso empieza en la calle. Y tenemos que hacer la relación desde el primer contacto con la autoridad, que lo más probable es que empiece con la policía municipal o estatal, hasta el final del camino, que es el Poder Judicial. Pero lo que pasa desde inicio a final importa. Y eso significa entender a la justicia desde la perspectiva de las víctimas, no desde una perspectiva formalista en la que asume, no, la justicia le toca impartirla al Poder Judicial. No, la justicia es mucho más compleja, es integral y empieza desde la experiencia de quienes buscan justicia. Ya. Y la gente pide efectivamente eficacia y no la ha encontrado. Ha encontrado en algunos casos, reiteraba la ministra Piña, una auténtica pesadilla, Dino. Así es, imagínate las personas. Recibimos, por ejemplo, a un grupo de madres buscadoras y nos comentaban que habían tocado ya más de 20 autoridades distintas antes de llegar a la puerta de la Suprema Corte. Y siguen sin encontrar respuestas, siguen sin entender qué pasó. Ya no solamente no quieren, no están molestas por buscar. Dino, me va a sonar la campana. ¿Me permites que pasemos el corte y regresamos? Claro, gracias. Seguimos con la información. Agradezco mucho al coordinador general del Encuentro Nacional para la Agenda de Seguridad y Justicia que organizó el Poder Judicial, Dino Cantú Pedraza, que siga conversando con nosotros. Dino, hablábamos de las víctimas y yo te rogaría que le contaras al auditorio en torno a cuántos ejes se organizó este diálogo en el que participaron, me decías, 3.500 personas. Es correcto. Mira, gracias, Leonardo. Los ejes fueron 4. El primer eje se concentra en todo lo que es acceso a servicios legales y el conocimiento de los derechos prioritarios, de cómo se debería también de apoyar a grupos en situación de vulnerabilidad para tener acceso a, primero, los servicios legales para poder defender sus derechos y conocerlos. El eje 2 se trató sobre seguridad y justicia. Aquí hablábamos sobre seguridad pública, pero también sobre atención a víctimas y sobre investigación criminal. Y en todo el país, recorriendo, porque luego estaba el eje 3 y el eje 4, el eje 3 sobre el Sistema Nacional de Impartición de Justicia y el eje 4 sobre justicia y rendición de cuentas, es decir, ejes ya más relacionados con la actividad del Poder Judicial, pues el 75% del interés a nivel país estuvo en el primer eje y en el segundo. Primero quiero saber cuáles son mis derechos y cómo tengo acceso a los servicios legales. Y segundo, el tema bien delicado de seguridad, de atención a víctimas y de la investigación criminal. Ahí es donde encontramos las mayores heridas. Entonces, los derechos de las personas. Veo también, se comentó en distintos foros y en distintos espacios, que tenemos una grave crisis de desconfianza de todos contra todos, Dino. Es correcto. Y es algo bien interesante porque en moderando las mesas yo les decía, pues imaginemos que estamos casi que en una sesión de terapia familiar, ¿no? Con papás divorciados, con hermanos peleados, con la herencia maldita, así, lo que te puedas imaginar. Porque ese es el sistema de seguridad y justicia. Intervienen los 3 niveles de gobierno, los 3 poderes de gobierno, y nunca se sientan en la misma mesa a hacer una estrategia en común. Es un partido de equipo. Imagínate que en nuestro equipo cada jugador tiene un entrenador distinto y entre los entrenadores no se hablan. ¿Cómo podemos avanzar así?
Sí, sí, es absolutamente terrible. Oye, decíamos que a las personas en términos generales el derecho o el acceso a la justicia les parece incomprensible. Muchos casos no se enteran bien de quién es el responsable de qué, ¿no? Hay quien confunde al Poder Judicial con la Policía Judicial, Dino. Es totalmente cierto. O sea, la mayor parte de lo que nosotros encontramos es que las personas no saben a quién ir. Y por eso también van de puerta en puerta, porque además cada quien tiene un pedacito de la solución. Entonces está esa doble encrucijada. Primero, en dónde debo, o sea, a dónde toco la puerta. Y segundo, cuando me dicen que sí, pero que allá es algo más. Y así van de puerta en puerta sin terminar de entender por completo qué es lo que tienen que hacer. Oye, bueno, pues tenemos ahí la necesidad de pensar en términos generales y en términos integrales el proceso, ¿no? La lógica de atacar un eslabón de la cadena nos impide comprender el problema en su dimensión sistémica, Dino. Claro, Leonardo. Y más que eslabón de la cadena, yo diría la punta del iceberg. Porque si nosotros pensamos en cómo se da, primero, la mayor parte de las personas lo que hemos encontrado es que resuelven sus problemas fuera del sistema de justicia. Y si ya entran dentro del sistema de justicia, es en las primeras etapas en donde la mayoría se queda atorada. Porque también es verdad, las instituciones están completamente sobrecargadas y sobrepasadas. Vino personal de defensoría, venía personal de fiscalía y me dicen, es que no llego a mi casa. Mi pareja me dice, me estoy enfermando, además de que es un trabajo desprestigiado y que nadie lo agradece. Y entonces para ellos también la justicia es una pesadilla. Y si escuchamos con atención a todos los actores, todos tienen razón en las carencias y los retos que enfrentan. Entonces creo que la invitación de la ministra presidenta no solo es hacer equipo, sino dejar a un lado esa narrativa de malos y buenos, reconocer que el reto está compartido y que lo que tenemos que hacer es generar una solución compartida en la que al final podamos responder de manera contundente. Con estas reformas las víctimas van a estar mejor, porque ya no van a tener que pasar esto y esto, que es lo principal que nos comparte. Además de que se lo merecen, se las debemos todos. Dino, te agradezco mucho el enlace. Gracias a ti, muchas gracias y buenas noches, Adiós, Leonardo. Dino Cantú Pedraza, es el coordinador de este esfuerzo.